Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra desafiante, como toda palabra de Dios, pero que se llama tiempo de actuar y tiene que ver, también parecido a lo que hoy compartió Adaía a la mañana, porque a la mañana no podía estar en dos lugares a la vez, ¿no? Así que hoy tuvimos palabra poderosa de Adaía, pero vamos a compartir el mismo pensamiento de ser valientes y relevantes. Y tiene mucho que ver con que todos nosotros atravesamos por situaciones cada día que Dios nos permite experimentar cosas, ¿no? Sensaciones, momentos donde uno siente cosas. Vas en el colectivo o en el subte, vas por la calle, mirás las noticias, estás en las redes, escuchás, te llega algo, un mensaje, ves una persona. Y la verdad es que cuando uno ve la historia, particularmente la historia del Evangelio, la historia de la iglesia, te das cuenta que las personas que generaron cambios o generaron hechos que marcaron la historia justamente, valga la redundancia, que hicieron cosas que dejaron una huella, siempre tuvieron un hecho o una situación que encendió la mecha, ¿no? O encendió la llama. A algunos fue a partir de una experiencia personal, por ejemplo, personas que fueron golpeadas o fueron abusadas, decidieron comenzar a trabajar para ayudar a gente que fue golpeada o fue abusada. Personas que estuvieron con problemas de adicciones, el Señor les puso una carga por ir a ayudar a personas con adicciones. Personas que ven o vieron alguna situación en su trabajo, empezaron a sentir algo que les generó una necesidad de ser parte de un cambio, de ser parte de, o lo que le llamamos ser protagonista de algo. Claro, no todos. La verdad es que vivimos en un tiempo donde muchas veces el mensaje que se traduce es no te metas, ¿no? No te metas porque, digamos, cada vez que te metes se te complica la vida. Entonces, el lema general de esta cultura es hacé la tuya, ¿no? No te comprometas con nada, trata de pasarla bien, trata de hacer la vida lo más fácil posible porque ya está todo muy complicado y, bueno, ahí te la va llevando. El tema pasa que este pensamiento, esta cultura, como dice Romanos, la cultura de este mundo, por eso dice renovándose, transformados por medio de la renovación del entendimiento para que no se conformen, ¿no es cierto?, a este mundo, a la cultura, a la sociedad, al pensamiento de este mundo, no nos deja entender que nosotros no podemos aceptar ese pensamiento del no te metas, hacé la tuya, viví tu vida, pasar lo mejor posible sin complicaciones. ¿Por qué? Porque el evangelio que Jesús nos dejó es un evangelio de compromiso, es un evangelio de generar cambio. Una persona que se convierte al Señor, primero se entrega, recibe paz, recibe perdón, recibe transformación, pero después no está cómoda con eso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que empieza a encender, ¿no?, el interior para ser parte del plan de Dios. Por eso dice Romanos 12, para entender o comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios siempre tiene que ver con generar una transformación. Somos transformados por Dios para transformar. No, la unción de Dios, si uno ve Isaías capítulo 61, dice, y el Espíritu del Señor viene sobre mí, me ha ungido para, dice la palabra, que es la misma que dio Jesús cuando empezó su ministerio en Nazaret, para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no?, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor. O sea que, en realidad, no tenemos el derecho, como cristianos, de escondernos, de salir
de la realidad y escondernos en nuestro mundo. Y justamente es lo que está pasando en muchos aspectos con la iglesia. La iglesia ha dejado su compromiso en la sociedad para generar un futuro diferente, para afectar positivamente con el poder del Evangelio. Por eso Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. La sal no es para estar en el salero, dice el Señor, ¿no? Es para transformar la sociedad. O ustedes son la luz del mundo, porque son la luz que alumbra donde hay oscuridad. Pero ¿qué ha pasado? Muchas veces los cristianos, como no quieren compromiso, entonces se juntan todas las luces en un lugar. Y dicen, ay, ¿cuánto tenés vos de luz? Yo tengo tanto, yo tengo más. ¿No? Y compiten a ver quién tiene más luz, pero no van a alumbrar a la oscuridad, sino se alumbran entre ellos. ¿No? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿No? O la sal en el salero significa que en vez de ir a salar donde está la necesidad, donde hay desesperación por un poco de sal, no, la sal, como dice Jesús, pierde su sabor porque no es efectiva, porque no está en contacto con la realidad para transformar. Por eso quiero hablar de cómo nosotros podemos ser parte de una transformación aún en pequeñas cosas. Porque los grandes cambios siempre empiezan por lo pequeño. Hay gente que quiere cambiar el mundo, y gloria a Dios por los que quieren cambiar el mundo. Pero nadie puede cambiar el mundo si primero no afectó algo pequeño. ¿Verdad? Porque, claro, en esto de ser el más grande influencer del mundo, esto de ser el más grande, porque, no sé, inspirarse en personas que lograron, entonces yo tengo que ser igual y cualquier cosa menor que eso no me gusta. ¿No? Mucha gente dice, yo quiero predicar en estadios. Bueno, empecé a predicar acá en la esquina. No, eso no me motiva. Anda al hospital. No, yo quiero orar gente bueno, anda a orar. No, al hospital. No. Claro, es como que quieren empezar por lo grande. Y no hay nadie que empezó por lo grande. No hay nadie que empezó por lo grande. Siempre las personas empiezan por lo pequeño. Y en lo pequeño reciben la inspiración para luego seguir creciendo y llegar a lo grande, ¿no? Algunas personas quieren que le den, por ejemplo, tiene un llamado pastoral, quiere llave en mano. Quiere que le den la iglesia llena de gente con todo y que le paguen un sueldo. No entiende nada. O sea, eso no es el ministerio. Hay gente que quiere cantar, pero que todo le den los músicos, los cantantes y la plataforma y todo listo. Pero la verdad es que todo lo que uno quiere lograr en la vida se logra a partir de pequeños cambios, ¿no? Y si uno quiere afectar la sociedad como iglesia, también tiene que empezar por pequeños cambios, ¿no? Por eso tenemos que empezar siendo sal y luz en nuestro barrio, en nuestro edificio, en nuestra casa, en nuestra manzana, en nuestro área de influencia, en nuestro trabajo. Hay gente que quiere ganar las naciones y no le predicó a nadie en su trabajo. Dice, no, pero el Señor me está llamando a impactar el África. Bueno, ¿por qué no empezás con tu compañero de trabajo que nadie sabe que sos cristiano? Sí, no sé, pero me da vergüenza. No, si no te podés predicar. O sea, hay una realidad que uno dice, ¿cómo yo puedo ser un instrumento de tremendo cambio si no dejo que la realidad me impacte a mí? O yo me deje movilizar por la realidad. ¿Y cómo es esto? Y bueno, a partir de pequeñas cosas, cuando uno abre los ojos espirituales o los oídos para escuchar al Señor. Y les voy a contar algunos testimonios para que el mensaje sea un poquito más claro. Y el primer pasaje que vamos a leer está en el libro de los Hechos, y es cuando el apóstol Pablo fue a un lugar que se llamaba Atenas. Ustedes conocen la historia de los sabios o filósofos griegos, ¿no? Sócrates, Platón. ¿Quién más conoce? Aristóteles. ¿Quién más? Bueno, un montón, ¿verdad? Un montón, no sé ninguno, pero bueno. Había un montón de filósofos. Grecia era como ese lugar, ¿no? Roma era el poder, el poder de la fuerza, pero Grecia era la cultura, ¿no? Grecia era la cultura, el arte, era la filosofía. Y muchos de los pensamientos griegos sobre la filosofía todavía están vigentes hoy. Y vamos a ver eso, ¿no? Así que Pablo, predicando el Evangelio, no como dice Pablo, predicando un Evangelio sin mucha sabiduría, solamente con demostración de espíritu y poder, Pablo iba a los diferentes lugares del Imperio Romano, pero que eran antes de Grecia o de la influencia griega, y iba llevando el mensaje del Señor.
él decidió recibir el llamado. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo, tendrás que ser testigo mío a los gentiles? Así que Pablo iba y fue a Atenas, y vamos a ver la experiencia que tuvo Pablo en el capítulo 17, versículo 16, lo vamos a ver en varias versiones. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice NBI, le dolió en el alma ver la ciudad la ciudad llena de ídolos. Así que Pablo, cuando fue a esa ciudad, vio los ídolos, dice que le dolió en el alma. Vamos a ver lo que dice la versión NTV. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. En una dice, le dolió en el alma, en la otra dice, se indignó, y por último la Reina Valera, la versión más antigua, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea que hay tres expresiones, la Biblia dice, lo muestra, el original es la misma palabra en griego, pero la expresa de diferente forma. En una habla de que se indigna, en otra dice se enardece, y en la otra dice le dolió. O sea que probablemente signifique las tres cosas, ¿no? Un dolor interno, una indignación y por otro lado un enardecido, ¿no? Como algo que se enciende, ¿no? Como algo que te moviliza, ¿no? Y esto me hace pensar a mí y me hace pensar en nosotros hoy como iglesia, qué sensación nos produce en el interior las cosas que vemos en la realidad. Las cosas que vemos, no solamente los índices que vemos sobre temas de violencia, sobre temas de abuso, sobre temas de... ¿Qué? Adicciones, de suicidios, por ejemplo. Chicos o jóvenes que se suicidan. O familias que se destruyen. O chicos que están en desamparados. O el aborto, por ejemplo. ¿Qué sensación o qué produce en nosotros esas realidades, ¿no? O las personas que mueren, los jóvenes que mueren en hechos delictivos, por ejemplo. O gente que está, digamos, en situaciones de necesidad. O otras cosas. Por ejemplo, lo que produce en nosotros cuando vemos multitudes que siguen a los ídolos de este mundo. El dinero, la fama, no sé, cosas que ofrece este mundo, ¿no? El placer. ¿Qué genera en nosotros eso? Bueno, muchas veces dicen, bueno, pastor, lo que primero genera es que yo me siento atemorizado porque a ver si yo me convierto en uno de esos. O me siento tentado a caer en esas trampas. Pero la verdad es que nosotros somos más fuertes, dice la Biblia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la Biblia dice que nosotros fuimos preparados en este tiempo para ser instrumentos de cambio y de impacto en el mundo espiritual y en el mundo natural. Y Dios dice, yo te puse a vos en un lugar, no para que te escondas, te metas adentro de tu capullo o dentro de tu caparazón como la tortuga, sino para que saques la cabeza y seas un agente de cambio. ¿Cuántos dicen amén? No se me asuste, vamos. Dios te pone en una escuela, en una universidad, en un trabajo, en un barrio, en una calle, para ver una realidad que muchas veces la gente quiere esconderla o quiere, como el avestruz, meter la cabeza en el pozo y hacer de cuenta que no pasa nada y que todo pase desapercibido. Algunas sensaciones que pueden ocurrir en nosotros. Número uno, puede ocurrir la peor, que es la indiferencia. Cuando yo veo realidades que muchas veces mi corazón se puede ser indolente, dice la palabra, ¿no? O ser indiferente, como que veo a alguien que está pasando necesidad y digo, bueno, ¿yo qué tengo que ver? O veo un índice de determinada realidad y yo digo, ¿y yo qué tengo que ver? O veo la pobreza y ¿yo qué tengo que ver? Y veo los jubilados y veo la gente que no tiene para comer y ¿yo qué tengo que ver? Y veo esto y ¿qué tengo que ver? Y yo tengo que preocuparme por mí, hacer mi carrera, hacer mis logros económicos, hacer mi dinero, hacer mi casa, fantástico. Pero eso va en contra de la palabra de Dios. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, claro, porque la verdad es que Jesús no nos mandó a edificar nuestro reino, nos mandó a edificar el reino de Él. Así que Pablo, cuando va a esta ciudad y empieza a ver todos esos ídolos, toda esa realidad,
Pablo dice, yo no me puedo quedar así, tranquilito, pasar de largo por Atenas e irme a otra ciudad. Yo tengo que ser un instrumento de cambio en esta ciudad. ¿Y qué voy a hacer yo solo contra todo esto? Imagínate lo que era Atenas. No sé si ustedes pudieron ver el Partenón griego, lo que era. Si ustedes pudieron ver todos los dioses que había ahí, todos los dioses griegos, ¿no? Todo lo que implicaba esa influencia cultural, filosófica, pensamientos. Y ahora vamos a ver dos que están nombrados acá en la palabra de Dios. Así que número 1 puede ser indiferencia. Número 2 puede ser impotencia. Uno se siente impotente porque uno dice, yo que soy una hormiga, ¿qué puedo hacer frente a todo esto? Yo que soy un pequeño saltamontes, ¿qué voy a hacer contra toda esta situación? No, ¿yo qué puedo hacer contra todo este sistema de corrupción en la política, no sé, en algunos lugares, ¿no? ¿Yo puedo hacer algo? No sé, pregunto. A veces uno siente impotencia frente a esa realidad. Otros pueden decir, no, yo siento frustración. Yo me siento frustrado porque yo quiero hacer cosas pero no puedo. Entonces me siento frustrado y me siento fracasado frente a la realidad que no puedo cambiar. Es tremendo, porque si uno tiene frustración o impotencia, a veces termino aceptando la indiferencia para no dejar que la impotencia o la frustración me pueda hacer daño. Entonces me termino siendo indiferente. Es como que me pongo una inyección de anestesia moral o anestesia espiritual. Entonces no me importa que haya tanta gente que adore, no me importa que haya tanta gente que se suicida, no me importa que haya tanta gente que se droga. No, hoy nosotros salíamos a correr a las 7 de la mañana y veíamos chicos que salían de los boliches, algunas chicas jovencitas, todas borrachas, toda gente, y vos decís, no, mirá, no, tanta gente, pero otra gente que está, y uno dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, taparse los ojos y decir, no, me voy al culto. Claro, eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, siento algo que me está enardeciendo. Y eso tiene que ver con la quinta sensación, que no es de impotencia, ni de frustración, ni de bronca, ni de indiferencia, y es la sensación de sentir urgencia. Un sentido de urgencia, que además se complementa con un sentido de pasión. ¿Por qué? Porque la pasión se enciende en nuestro interior cuando nosotros empezamos a sentir la urgencia por cambiar las cosas. Cuando nosotros empezamos a sentir algo que dice, si no es ahora, ¿la escucharon esa? ¿Cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Es como un llamado interior que se enciende una llama. Y yo digo, yo no puedo dejar que esta situación, claro, yo no puedo atender todos los problemas, no puedo atender las drogas, la corrupción, la política, el arte, o la gente que está en la universidad, la gente que está... ¿No? El otro día hablábamos de la violencia, hablábamos de tantas situaciones, el tema de las mujeres con problemas emocionales, la gente con problemas de salud mental, la gente con problemas... Hay un montón de problemas, pero el problema está que yo me pongo me pongo esa inyección de indolencia, ¿no? O me pongo esa inyección de anestesia general y voy por la vida tratando de sobrevivir. Y el diablo dice, así me gusta verte, tratando de sobrevivir. Porque el diablo sabe que mientras nosotros estemos luchando por sobrevivir, él está tranquilo. Pero ¿saben qué? Yo creo que viene un tiempo de una revolución espiritual. Cuando los hijos de Dios dicen, basta, hasta acá llegamos y vamos a ir para conquistar lo que el diablo nos robó. Vamos a ir a tomar posesión de la tierra que el enemigo se adueñó. Vamos a ir a llevar al reino de Dios donde todavía no fue llevado. Vamos a levantar el nombre del Señor en alto y vamos a declarar que Cristo vive. Pastor, pero usted está hablando de qué, de ser revolucionario. Exactamente. Porque Jesús vino a levantar revolucionarias para Él. Vino a levantar gente que no se quede mirando cómo las cosas pasan, sino que diga, yo voy a hacer algo. Me siento impotente, pero no confío en mí, confío en el Señor. Me siento débil, pero no confío en mi fuerza, confío en las fuerzas del Señor. Me siento que yo no tengo los recursos. Son excusas, porque Dios provee los recursos cuando hay una visión. Para Dios no hay ninguna limitación. El Señor dice, mía es la plata y mío es el oro.
Aleluya. Me acuerdo una vez que el Señor me movió el corazón cuando vi que en las escuelas había comenzado a haber mucha violencia, un chico mató a otro, y empecé a orar y el Señor me dijo, algo tenés que hacer. Así que creé un programa que se llamaba Escuelas a la Paz. Y me asesoré, busqué sponsor, hicimos 1 millón de tratados, de folletos para repartir en las escuelas. Y un plan nacional, y le pedí al gobierno nacional para que me lo auspicie, y fue auspiciado. Y todo a partir de ver una necesidad de decir, algo tengo que hacer para cambiarlo. Un día paso por, todavía yo no vivía acá, pero vi en Palermo en la época donde todo el mundo tomaba alcohol, había pilas y pilas de botellas de cerveza, y el Señor me dice, algo tenés que hacer. Al año siguiente hicimos un recital en ese mismo lugar donde estaban las botellas de cerveza. Y el Señor nos dijo, algo tenés que hacer, algo hay que hacer, iglesia. No somos llamados para mirar para el costado, para escondernos en nuestras rutinas, en nuestros lugares. Y eso vivió el apóstol Pablo. Y él decidió hacer 3 cosas. Número 1, ahora vamos a leer un poco más de ese pasaje, Hechos 17, 16 en adelante. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma, o se enardeció, o como dice la otra versión, se enardeció, o se indignó, y porque la ciudad estaba llena de ellos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Mirá el mensaje de Pablo, ¿no? Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que a todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Parecido ahora. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque se atiendan, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, o sea, le estaba diciendo que eran ignorantes, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Y Él ha fijado un día que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Bueno, tremendo, ¿no? Este es un mensaje que queda como un testimonio, ¿no? Porque hay que pararse en esos lugares, ¿no? Acá lo que vemos hay 3 estrategias de Pablo. La número 1, Pablo fue a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Es el lugar donde estaban los creyentes, ¿no? Pablo hablaba a los creyentes, a los religiosos, y ahí se metía en la sinagoga judíos y algunos judíos griegos que adoraban a Dios, y ahí les predicaba acerca de Jesús y hablaba sobre la palabra de Dios. Eso es, ¿a qué le hace acordar eso? ¿Qué sería hoy el símbolo de eso? La iglesia, ¿verdad?
el templo, el lugar donde nos reunimos para congregarnos. Fantástico, eso es un lindo lugar donde compartimos, adoramos a Dios, buscamos la presencia, predicamos el Evangelio. Pero Pablo dijo, esto no alcanza para transformar Grecia. Con esto no voy a llegar a transformar el mundo que están hablando. Así que dijo Pablo, me voy a hacer una excursión a la plaza. Pero la plaza no era como la plaza esta, que está acá a la vuelta, donde vamos a ir el sábado que viene. Vamos a llevar artistas, vamos a poner artistas plásticos, vamos a llevar algo de música y a predicar. No era como la plaza, aunque sirve, pero no era. La plaza era la ágora. La ágora en Atenas era el lugar donde se juntaba la gente a debatir. Ellos tenían el método socrático, ellos hacían preguntas, ellos tenían un método dialéctico, ellos debatían cosas en esas plazas. Era como que ahí se hablaba de los problemas de la filosofía, ahí hablaban sobre la creación del mundo, ahí hablaban sobre la ética humana, ahí hablaban sobre la metafísica, hablaban sobre la vida del hombre, ahí hablaban en ágoras y llegaban a conclusiones sobre la ordenación de la sociedad. Ahí hablaban sobre el orden social, sobre la política, la filosofía política. Ahí hablaban y debatían temas. No como ahora que hay grietas, ¿vieron? Como ya lo hablamos, ¿no? Está la grieta de izquierda, de derecha, los que se juntan por allá, yo no me junto con este, yo con este no debato, yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad y cada uno se alimenta su propia verdad. Y acá nadie debate con nadie, no. Ellos hablaban y debatían y construían a partir del diálogo, algo muy necesario hoy, porque hay gente que tiene una versión equivocada y el otro tiene otra versión equivocada. Y como no dialogan, no encuentran una verdad o una respuesta a los problemas. Pablo dice, no, yo me voy a meter entre esa gente y les voy a hablar. ¿Y con quién hablaba? Con los estoicos y los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Bueno, los epicúreos era una filosofía que estaba basada en dos cosas. Número uno, la palabra ataraxia. Miren, acá se la puse para que les quede. ¿Qué es la palabra ataraxia? La tranquilidad del alma. Ellos hacían hincapié en que había que buscar la felicidad a través de todo lo que me dé tranquilidad al alma, ataraxia. ¿No? Tranquilidad en el ánimo, tranquilidad de ánimo. O sea, ¿qué es lo que promueve esta filosofía? Y vos tenés que estar tranquilo. Vos querés ser feliz, no te metas con nadie, ¿no? Evitá los miedos, evitá los dolores, evitá todo lo que te genere estrés. Claro, vos decís, yo me tengo que meter a arreglar los problemas de otros, me tengo que meter en esas problemáticas, yo me estreso. Me estreso, si voy a tener un hogar donde hay niños desamparados, me estreso porque vienen con problemas, vienen los chicos que no tienen padre, viene la padre abandonado, viene la familia. No, me estreso, yo no me quiero estresar, quiero evitar los dolores, quiero evitar el estrés, quiero evitar todo tipo de complicidad. Yo voy a hacer mi vida y voy a vivir tranquilo. Eso eran los epicúreos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? El problema es cuando esta filosofía se mete adentro de la iglesia. Es terrible, ¿eh? Así que los epicúreos le decían esto, Pablo, vos tenés que buscar la tranquilidad, papá. ¿Vos qué haces acá recorriendo, arriesgando tu vida, que te tenés que no escapar, que te quieren azotar? No, vos viví tranquilo, andá a un lugar donde tengas paz, donde buscá tu tranquilidad, buscá una vida placentera, Y Pablo decía, no puedo, porque si hago eso, Pablo decía, yo no puedo callar. No puedo callar, porque Dios no me llamó para que yo me calle. Dios me dijo que tenía que ir a dar un mensaje y ese mensaje iba a confrontar. Y no fue a decirle un mensaje de paz y amor, porque él podía haber dicho ahí, la vida es linda, el amor, la felicidad, y bueno, y orar, Señor, que algún día se conviertan. Viste que hay cristianos que no quieren confrontar. Porque confrontar es decir, Jesús salva. No, que Jesús, pum, pum. No, entonces Pablo fue al hueso. Pablo dijo, pero fue con estrategia, no dijo todos ustedes. No, Pablo fue con una estrategia. Pero antes de ir ahí, empezó a generar el clima. Así que número uno con los epicúreos y número dos con los estoicos. Todavía se habla hoy de un pensamiento estoico. ¿Qué es un pensamiento estoico? El estoico es el autocontrol. ¿No? El estoico es
la persona estaba estoica, ¿no? Templanza, ¿no? Una vida sabia, una vida donde yo no me meto con nadie, pero yo me mantengo tranquilo, ¿no? Ahí había seguidores como Séneca, Marco Aurelio, eran de esta filosofía, ¿no? Era como una especie de religión, ¿no? Pero de la nueva era, ¿no? Del pensamiento zen, autocontrol. Zen, ¿le suena la palabra zen? Cristiano en modo zen. Oh, mirá, se está prendiendo fuego. Oh, tranquilo, por algo será. Mirá, hay uno que ahí se está matando. Tranquilo, el Señor se va a encargar. Tranquilo. O sea, no se quiere calentar por nada. En criollo, digamos, ¿no? ¿Y eso? No era el Evangelio. Pablo le dijo, ¿qué te pasa? No, y le empezó, dice, bueno, la tercera estrategia es el Areópago. El Areópago no era la plaza, el Areópago era el lugar del círculo rojo. Era como que te lleven a la Universidad de la UBA, ¿no? A la Facultad de Derecho, ahí donde estaban todos. A ver, predicanos, a ver, hablanos, ¿no? No, lo llevó a los lugares donde estaban los periodistas, los empresarios, ¿no? Al lugar donde estaba, no sé, la bolsa de comercio. Pensá un lugar donde había gente influyente, gente de poder, gente que manejaba el círculo de, no sé, de la justicia, ¿no? A la Cámara de... Y ahí lo llaman a Pablo y le dice, Pablo, vení, predicanos el Areópago. A ver si tanto te la bancás, vení, predicá, vos que tenés. Así que Pablo dice, ¿qué? Habrá orado antes de llevar este mensaje, así que empezó adorándole la píldora. Ustedes son gente muy religiosa. Muy, ¿no? Y vi todos los dioses que tienen, pero hay uno que dice no conocido. Y ahí les entró por la curiosidad, porque vio la necesidad, eran personas que buscaban todo lo nuevo, así que Pablo dijo, vengo a hablarles de lo que ustedes no conocen. Así que como que entró, claro, pero después le trajo la resurrección de Cristo. Y todos sabemos que cuando hablamos de una resurrección, se acaba la lógica. Así que Pablo sabía, cuando les tiro esta bomba, revienta. Y fue así, le dijeron. Cuando le tira la resurrección, chao, no me hables más de esto, y ahí, pumba. Pero algunos se convirtieron. Y eso es el Evangelio. Viste que hay gente que quiere quedar bien. En vez de hablarle de Cristo, le dice a la iglesia, no, buena iglesia, tiene buenas luces, buena linda, el pastor dice chistes. La gente no se va a convertir porque el pastor dice chistes. Ni porque hay buenas luces. La gente se convierte por Cristo. Ay, pero si yo le digo Cristo... Bueno, hay que llevar el poder del Señor. Hay que decir, lloro por vos, ¿qué necesidad tenés? Y ahí. Gloria a Dios, vamos, generación poderosa. Amén. Así que Pablo, lo que él sintió fue fuego en el interior. Fuego, algo que lo movió a actuar. Tengo otro caso, se llama Nehemías. En el capítulo 1 de Nehemías, le dan una noticia, Nehemías capítulo 1, versículo 2, miren lo que dice. Vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Chau. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Escúchame, Nehemías estaba en un palacio, estaba trabajando para el rey. Y él, en vez de decir, bueno, pobre gente, pero Dios me salvó a mí, yo estoy acá, aleluya, qué bien que estoy. Señor, gracias porque me libraste de todo eso que están ahí pasándola mal. No, ¿saben qué dijo? Empezó a orar y a ayunar para ver qué se podía hacer. Loco el tipo, loco, re loco. Porque él, en vez de decir, oh, gracias que me libraste de toda esa gente que está ahí pasando la mano. No, él dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para cambiar esta realidad? Y empezó, como no sabía, empezó a ayunar y a orar. Empezó a pedirle, Señor, dame una estrategia, hasta que el Señor le dio una visión. Y un día viene el rey y le dice, ¿qué te pasa? Quiero construir las murallas de Jerusalén. Para sorpresa de todos, le dijo, bueno, decime cuánto necesitas. Necesito esto y esto. Listo, te la doy. ¿Y después? ¿Qué hizo? Levantó las murallas. Pero miren lo que dice el versículo 2, 17 y 18. Nehemías, después lo pueden leer. Pero Nehemías se expresa, dice, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio.
Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y las palabras del rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquémonos y esforzaron sus manos para bien. ¿Se dan cuenta? Cuando ocurre, todo pasa porque cuando le dan una noticia, cuando entra en contacto con un problema, en vez de hacerse el distraído, de decir yo no tengo nada que ver, se pone a orar y después Dios le da la visión y ahora termina yendo a Jerusalén, levantando gente y diciéndole basta, no estemos más en oprobio, no es más. No, pero no es voluntad de Dios que los muros estén caídos. Terminen de decir esa estupidez. Dios nos da poder para levantar los muros. Y cambió la mentalidad. ¿Saben qué? Necesitamos gente de acción. Gente que no se quede con el no se puede, que no se quede con el yo no sé, que no se quede con no hay recursos, que le crea a Dios para grandes cosas. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a orar por eso. Vamos a orar por los Nehemías de esta generación. Los Nehemías que van a ver la realidad que estamos viviendo y van a decir, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados mirando para otro lado. Por lo menos voy a orar como Nehemías, por lo menos voy a ayunar, por lo menos voy a interceder, por lo menos voy a hacer algo que está en mi capacidad. Y eso que podés hacer en tu capacidad va a ser lo que va a mover la mano de Dios para que algo poderoso ocurra. Amén. Jeremías, capítulo 4, 19, miren lo que dice. Jeremías dice... 4:19 dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, pregón de guerra. ¿Qué pasa en nuestro interior cuando escuchamos las noticias? ¿Qué pasa en nuestro interior cuando vemos, esta semana me mandan un informe de cómo bajó el índice de natalidad en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina? ¿Cómo está esta filosofía de no te comprometas, no tengas hijos, no, hacé tu vida? Está destruyendo la humanidad. ¿Por qué? Porque al no haber nuevos nacimientos, no hay nuevas generaciones, no hay nueva fuerza laboral, se destruye porque nacen menos personas de las que hay, entonces vamos a la extinción. Este pensamiento de no te comprometas es del diablo. Ay, no me di cuenta. Este pensamiento diabólico que viene contra el no comprometerse es diabólico, viene a destruir la humanidad. Europa está en problemas porque para solucionar la falta de natalidad abrió las fronteras para traer inmigrantes. Y como empezaron a venir inmigrantes porque los necesitaba para tener fuerza laboral, vinieron sus inmigrantes con sus culturas y sus religiones. Y hoy tenemos las calles de Londres llenas de musulmanes adorando a Alá en medio de las calles de Londres. Tenemos Francia plagado de musulmanes, lleno de musulmanes, en un país de Occidente cristiano, países que hoy están temblando por el poder de otra cultura. Eso está generando una revolución hoy, pero todo tiene un origen. Negar el plan de Dios, esconderse, no comprometerse. ¿Ustedes se creen que es casualidad que hoy están dando planes para que la gente tenga hijos? No, porque los países saben que se les acaba. ¿Y los cristianos qué hacemos? Ah, no sé, yo espero que venga Cristo en una nube, rápido, vení Jesús, vamos, llévame. Porque hay muchos que están, lo único que esperan es que venga Cristo, que me esconda en la nube y yo me voy. No, querido, vos estás acá para generar un cambio, para predicar el Evangelio, para que muchos conozcan al Señor antes que Él venga. Y Él va a venir algún día, pero nosotros tenemos que ser un instrumento de cambio para que el reino de Dios avance, para que el nombre del Señor se predique, para que la iglesia se expanda, para que no quedemos desapercibidos, no quedemos escondidos en este mundo. Gloria a Dios por su presencia. Pero la presencia de Dios, dijo el apóstol, hay que llevarla al Areópago, hay que llevarla al Ágora, hay que llevarla donde están los que no conocen al Señor, porque si no, nos quedamos en la sinagoga y nos extinguimos. Y gloria a Dios por ese espíritu de conquista, porque si no el Evangelio se hubiera muerto en la primera generación. Pero ¿saben qué? Hubo gente que dejó la vida por este Evangelio. No llegaríamos acá si no hubiera un montón de mártires que dejaron la vida hasta que recién, después de 300 años, se cambió el edicto de Milán y dejaron de perseguir a los cristianos. Pero ¿saben cuántos murieron perseguidos por tantos emperadores? Nerón los prendían fuego, Calígula los prendía fuego, los mataba. ¿Cuántos los llevaban a los leones? ¿Cuántos los prendían fuego
en el medio de ciudades, pero claro, era gente comprometida, porque no había un evangelio light. Pero hoy tenemos la opción. No, voy a la iglesia cuando puedo, hago el culto que me llegue a mi casa, lo miro por tele, como no tengo ganas de ir porque me siento medio, no voy, lo veo después, le pongo pausa, lo prendo, no, voy un ratito ahora, un ratito después. Papi, así no vamos a cambiar el mundo, ¿eh? Nos va a llevar puesto este mundo. Necesitamos una iglesia encendida, una iglesia de fuego, una iglesia de transformación, porque si no, la iglesia se extingue, señores. Y no es que estoy hablando de profecía, no. Andá a ver Europa cómo están las iglesias. Andá a ver muchos lugares donde había avivamiento, cómo quedó. No, y bueno, entramos en la fácil. Pero ¿saben qué? Tengo una buena noticia. Hay lugares donde los jóvenes están revolucionando la tierra. Las nuevas generaciones de millennials y la generación Z en Estados Unidos están haciendo tremendos avivamientos. Hoy un estadio lleno de gente creyente predicando y levantando el nombre del Señor para que este modelo depravado, destructor de los valores de Cristo y de la iglesia no se lleve puesto el evangelio. Hay gente que tiene fuego en los huesos como tenía Jeremías. Hay gente que le empieza a arder el corazón y decir, yo no quiero quedar en este mundo y pasar desapercibido, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Y hoy estamos acá, un día más. Un día para plantarnos y hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor, ¿habrá alguien que quiera hacer mi voluntad? Miren lo que dice el Salmo. Dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar. Tiempo de ponerse en acción. Tiempo de decir, Señor, yo no sé qué puedo hacer, pero algo quiero hacer, aunque sea un granito de arena. No sé si voy a levantar las murallas de Jerusalén. No sé si voy a predicarle a todo Atenas, la ciudad de mayor influencia en la cultura de aquella época. No sé. Pero yo lo que sé es que quiero hacer tu voluntad. Aunque sea algo que pueda impactar algo. Y eso va a generar un fuego que se va a empezar a encender en tu vida. Y yo voy a orar por eso. Ponete de pie y vamos a entregarle esto al Señor.